familia de Dios, hermanos, amigos en cada nación, en cada ciudad, en cada país donde se encuentre, no sé lo que esté haciendo. Un saludo cordial desde Bogotá, Colombia, hasta donde usted se encuentra. Así que abrazo fraternal. Prepárate porque el Señor tiene una palabra de Dios para tu vida, una palabra de Él para tu vida en esta noche. Y sé que va a ser de mucha bendición. Por eso, qué bendición que podamos estar esta noche conectándonos para poder disfrutar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y están ocurriendo muchas cosas en el mundo, están ocurriendo muchas cosas en distintos lugares, cosas que nos hacen reflexionar, cosas que nos hacen pensar que el Señor viene pronto. Y por eso quiero compartir con ustedes, quiero basarme en un texto que está en segunda de Tesalonicenses 2:3, pero bueno, yo primero quiero darle la bienvenida al que está entrando aquí a conexión y quiero orar porque pues para que esta palabra sea de bendición necesitamos al Padre en nuestra vida, necesitamos a Dios en nuestras naciones, necesitamos a Dios en nuestros hogares, necesitamos a Dios en nuestros gobiernos y justo por eso le puse como título a este mensaje, Jaque Mate a Dios. ¿Y por qué? Porque el mundo se está preparando para sacar a Dios de sus leyes, de sus gobiernos, de sus naciones, de sus ciudades, de sus hogares. Y Dios le va a responder al mundo. Por eso estamos como nunca antes, la palabra de Dios está actual, más actual que nunca antes, la palabra de Dios está de moda, la palabra de Dios está muy actualizada, así que se están cumpliendo cientos y cientos de profecías en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de rebeldía, en estos tiempos de gobiernos ateos y por eso quiero que seamos conscientes en esta noche de lo que Dios nos quiere hablar. Vamos a pedirle al Señor sabiduría, vamos a pedirle a Dios entendimiento. Por favor, si esta palabra llega a ser de bendición para su vida, compártala en sus redes sociales, etiquete a amigos, a familiares, a hermanos en Cristo, mmm, porque yo quiero decirles que Jesucristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo cada día más. Cientos de pasajes bíblicos se cumplen diariamente con cada cosa que está aconteciendo en el mundo. Israel está a punto de una guerra, han estado atacando a la nación hebrea. El mundo se está preparando, Rusia está amenazando a Israel y créame que mientras que todo esto acontece, usted y yo todavía estamos pensando que muchas cosas van a mejorar. El mundo sigue rebelándose contra Dios y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Pero primero que todo vamos a orar. Padre, muchas, muchas, muchas gracias. Señor, te doy en esta noche por la palabra de Dios, por la palabra de vida. Señor, hoy reconocemos nuestras maldades, reconocemos nuestros pecados, reconocemos, Señor, nuestras culpas delante de ti. Creemos que tú eres un Dios santo y que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y hoy venimos ante ti y te pido, Señor, que por cada persona que está entrando a la conexión de este video en vivo, te pido, Señor, que me des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, que redargullas, que convenzas a través de esta palabra, Señor, que no es mía, sino tuya, que coloques tus palabras en mi boca, que no sean mis palabras, que no sea mi consejo, porque mi consejo es vano, mi consejo es pasajero, pero el consejo de Dios permanece para siempre, Señor. Que en esta noche, Señor, mientras que cada familia, mientras que cada persona, Señor, está viendo esta transmisión, Señor, reciba el poder de la palabra de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, Señor.
y amén. Bueno, un saludo por aquí para hermanos en la fe de diferentes lugares, familias. Y bueno, entonces creo que el título que le puse a este mensaje se llama Jaque Mate a Dios. Y bueno, jaque mate pues es una jugada final del ajedrez, pero yo le voy a decir algo, yo no sé jugar ajedrez. Mm, y sería bueno si no sabe jugar ajedrez, entonces porque jaque mate es pues una jugada, la jugada final del ajedrez donde uno de los oponentes gana, ¿sí? Y literalmente vence de forma unánime, que no hay forma de recuperarse en el juego a su otro, a su otro oponente. ¿M? Y es exactamente lo que el mundo quiere hacer con Dios. Aunque todo el mundo habla de Dios, nadie quiere comprometerse con Dios. Aunque todo el mundo, aunque se está hablando en este tiempo de que la Tierra se renueve, del calentamiento global, de reciclar, de recuperar los ríos, de producir dejar de producir tanto plástico y que todo sea biodegradable. Así que el hombre quiere cuidarse, el hombre quiere prolongar su existencia en esta tierra, pero lo ha querido hacer sin Dios. ¿M? Yo primero quiero remontarme a un texto por allá en Génesis capítulo, permítame, Génesis, no estaba en mis notas, pero quiero buscarlo. ¿M? Y yo creo que todos recordamos en el libro del Génesis la historia de Nimrod, la historia de la maldad del hombre. ¿M? Creo que todos recuerdan cuando el hombre quiso ser igual a Dios y quiso alcanzar a Dios, quiso rebelarse contra Dios. Y por allá por Génesis 11 quiero leerles unos breves versos de la Torre de Babel. Dice la palabra del Señor así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová Dios desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Mm? Bueno, este nombre Babel significa confusión. Y en aquel entonces se levantó un líder mundial, se levantó un hombre que fue el primer tipo del anticristo sobre la tierra y era un líder mundial, un hombre de mucho respeto. Dice la Biblia que era un cazador de hombres. Este hombre se llamaba, este hombre se llamaba Nimrod, ¿sí? Este hombre levantó la primera rebelión contra Dios y contra sus normas, contra el creer en el Señor. Y Nimrod levanta un imperio, bueno, una especie de imperio, para que me entienda, de rebeldía contra Dios, ¿sí? Planearon hacer un monumento mundial, una torre,
que significara el reino de los hombres, ¿sí? Y es exactamente lo que está ocurriendo en el mundo ahora. Fíjese que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces, el hombre planeó un gobierno mundial, ¿sí? Tenían una sola lengua y querían estar en independencia de Dios, ¿sí? Le querían hacer un jaque mate a Dios. Entonces, ¿cómo le respondió Dios? Dice que el Señor descendió y dijo Dios aquí en este versículo, mm, en el versículo 6, 11:6 dice, y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, mire lo que dice el Señor, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los seres humanos en aquel entonces planearon una estrategia para tener un solo gobierno, ¿sí? Ellos querían independencia, obviamente Dios quería que se esparcieran por todo el mundo y Dios confundió sus lenguas y es allí donde nacen las lenguas humanas que como las conocemos hoy. Entonces, pero ¿por qué traigo a colación este pasaje de Génesis? ¿Qué tiene que ver con la actualidad? Es que se ha levantado un espíritu de anticristo en este tiempo de rebeldía contra Dios. En todo lugar, em, si usted hace lo correcto, usted es una persona retrógrada, usted es una persona obsoleta, usted es una persona anticuada. Si usted quiere vivir bajo los parámetros de Dios, si usted quiere honrar a Dios, usted va a ser ridiculizado. Entonces este espíritu de anarquía, este espíritu de anticristo, está esparcido por todo el mundo en los gobiernos. No hay gobierno que no sea corrupto. En este momento, a pesar de que la mayoría de los gobiernos y de los países en la tierra em, son democráticos, ¿sí? De elección popular. Si usted ve un poco noticias, usted notará que cada gobierno de turno en este momento quiere o reformar las constituciones para perpetrarse en el poder, que presidentes quieren lanzarse 2, 3 periodos. em, de hecho, el año pasado, en el 2020, en plena pandemia, iniciándose todo esto, en unos países bueno, se me escapó el nombre exacto, creo que fue en Birmania, donde cambiaron la constitución y supuestamente el presidente por medidas, como digo, de urgencia, eh, modificó la constitución, quitó todo el gabinete que había, lo modificó a su acomodo y se autoproclamó como que él podía hacer lo que quisiera por medidas de pandemia. Entonces muchos aprovecharon este tiempo para robar, muchos aprovecharon así que el COVID ha traído la excusa perfecta para que un dictador se apodere de un gobierno, de un país. Pero no solamente está ocurriendo eso, ¿sí? Usted dirá, bueno, ¿y por qué jaque mate a Dios? Porque de unos años para acá se está levantando este espíritu de anarquía en muchos gobiernos, en muchas naciones, de rebeldía contra Dios y contra la sociedad y contra las normas, que no nadie puede exigir, de que todo el mundo quiere libre expresión. Estaba mirando y la mayoría de los actores de Hollywood son ateos, ¿sí? Muchos se autoproclaman ateos, muchos se burlan de Dios, muchos se burlan de la palabra de Dios. Si usted nota, es más fácil que mencionen a Satanás en una película que a Dios, ¿sí? Em, de hecho, los libretos en las películas son diseñados de tal forma que ni se mencione la palabra Dios en ninguna de ellas. ¿M? Creo que en unos premios Oscar de la Academia, si no estoy mal, hace un par de años, como 2 años, un actor
pasó a recibir su premio y él agradeció a Satanás en público por haberle dado ese talento. Entonces, pues mucha gente le aplaudió, aunque eso fue, impactó en todo el mundo aquel video donde este hombre, pero él orgulloso, orgulloso, y ¿sabe qué me asombra? Nadie salió a criticarlo, nadie salió a burlarse de él, pero si hubiera agradecido a Dios, muchos lo hubieran tildado de qué sé yo, de que insulta a los ateos. Si este hombre, si este actor o otro hubiese agradecido a Dios en público, muchos hubiesen protestado, exigiendo que este hombre no hiciera eso porque él dándole gracias a Dios violentaba los derechos de los que no creen en Dios. Qué curioso esto. Aquí en mi país, en Colombia, pues en el escudo de la Policía Nacional, pues habla de Dios y patria y los policías hacen un juramento. Pero hace un par de años también un policía, no recuerdo su nombre, ni vale la pena recordarlo, un hombre puso una tutela prácticamente como una demanda contra la nación y contra la Policía Nacional, porque perdón, estaban violentando los derechos humanos de él, porque él se proclamaba ateo. Y entonces el gobierno tenía que respetarle sus creencias, su libre expresión de no creer en el Señor. Y creo que, bueno, no sé en qué pararía esto, pero son cosas comunes en este tiempo, en este momento, ¿sí? Eh, hace, hace un tiempo también el presidente Evo Morales de Bolivia estuvo en una, no sé, como reinauguración de una escuela. No recuerdo bien el nombre, pero pues, creo que, no sé si era Cristo Reina, Cristo, algo así, por el estilo, una escuela, Cristo Salva, y el presidente dijo en público que había que cambiarle el nombre a aquella escuela porque Cristo no salvaba, que Evo era el que salvaba, que el gobierno de Evo era el que había traído estas cosas para mejoras de esta escuela en este país suramericano, en Bolivia. Y mucha gente aplaude estas cosas. Entonces, quiero que leamos un momento el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 3. Libro de, libro de Segunda de Tesalonicenses. Permítame busco por aquí Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2 verso 3. Si me permite, vamos a ir ahí un momento y quiero leerles algo acerca del tiempo en el que estamos, un tiempo de apostasía, un tiempo de rebeldía contra Dios. Segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se deje mover de esa creencia. Muchos dirán, conozco gente que dijo, bueno, desde pequeño yo escuchaba, me dicen algunos, Cristo viene, ya crecí, me hice viejo, me dicen algunos, y nada que Cristo viene. Pero no olvidemos que algunos tienen la venida de Jesús por tardanza. Y el versículo 3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que el reino de los cielos viene, se acerca, pero el Señor no vendría, dice la palabra, sino que sí, sin que antes viniese un tiempo de apostasía sobre todo el mundo. Ahora, ¿qué es la apostasía? Renegar de Dios, burlarse de Dios, desacreditar la palabra de Dios. Creo que la iglesia del Señor está
desacreditada ante el mundo entero como nunca antes sobre la tierra. ¿Mm? Creo que mucha gente hasta se va a burlar de nosotros cuando sepa que somos cristianos, cuando sepa que seguimos al Señor. ¿Sí? Una jovencita en la universidad fue burla y motivo de bullying de todos sus compañeros porque ella dijo que ella quería llegar virgen a su matrimonio y entonces se burlaron, se reían de ella en la universidad, hicieron memes con la fotografía de esta jovencita porque ella decía creer en Dios y quería llegar virgen a su matrimonio. Entonces, esto es apostasía, renegar, llamar a lo bueno malo y a lo malo llamarlo bueno, renegar de Dios, torcer, distorsionar las escrituras por completo y hacer mofa de ellas, hacer burla de ellas, es lo que significa la palabra apostasía. Entonces, no solamente este presidente suramericano, sino que hace un tiempo atrás el presidente que acabó de salir de gobierno de, en la República del Ecuador, en el Ecuador, un país aquí hermano y muy cercano que amo mucho, dijo ante un noticiero, mm, hablando de Dios, no sé por qué lo diría, pero este hombre dijo que Dios era un desgraciado. Sí, con palabras del presidente Lenin Moreno, ¿sí? El presidente que acaba de salir que acaba de, de, bueno, no sé si ya habrá entregado al nuevo presidente, ¿sí? Pero este hombre dijo esas palabras contra Dios, así literalmente lo dijo, refiriéndose a Dios, diciendo que él era un desgraciado. Entonces, la gente, por eso vemos que este hombre no pudo hacer absolutamente nada, fue un fiasco su gobierno en este país suramericano. Eh, y bueno, afortunadamente ya no está allí en el poder porque realmente Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, por eso, para los que están entrando allí a sintonía de este video, este tema se llama Jaque Mate a Dios, porque quieren sacar a Dios de las leyes. Estaban estudiando aquí en Colombia, como les dije hace unos minutos, en el escudo de la Policía de Colombia, dice Dios y Patria. Estaban estudiando quitar el nombre de Dios del escudo de la Policía de Colombia. También está en el escudo de Colombia, ¿sí? El nombre de Dios también querían quitarlo. De hecho, también en algunos países donde durante años en su escudo, después de promulgar libertad, en algunas banderas de algunos países del mundo existía, habían colocado el nombre de Dios, Dios y patria, Dios y orden, qué sé yo, en diferentes anotaciones de Dios. Y en cada país, casi sin excepción, se están promulgando leyes y se están tratando de políticos que la gente votó por ellos, que Dios los puso en el gobierno, pues la Biblia dice que Dios quita y pone reyes, así que gente que Dios mismo colocó en el gobierno, ahora ellos se rebelan contra Dios y quieren quitar el nombre de Dios de los escudos de muchos países, incluyendo el del Ecuador hace unos años y el de Colombia, donde se está estudiando para poderlo quitar del escudo de la policía el nombre de Dios. Es decir, que Dios ahora es motivo de vergüenza para el ser humano. Ah, hace unos, no sé, unos 4 años en mi país había una cartilla desde lo alto del gobierno, desde el Ministerio de Educación Nacional, donde era una cartilla donde se quería enseñar por ley y por norma a todos los niños desde el jardín, desde párvulos, desde preescolar, enseñarles educación sexual. Esta cartilla fue hecha
por homosexuales y por lesbianas, muy allegados al gobierno de Colombia, ¿sí? Y también dirigida por la propia ministra de Educación en aquel entonces, hace unos 4 o 5 años aquí en mi país, una mujer impía llamada Gina Parodi, una mujer lesbiana, mm, que se que quería no solamente defender su condición como homosexual, sino quería adoctrinar a todo mi país aquí en Colombia para que a los niños se les enseñara, para que se les enseñara libertad religiosa desde preescolar. Era, así que era una maquinaria, se estaba planeando todo esto para que era una cartilla que fuese obligatoria en todas las escuelas del país. Yo le pregunto, ¿usted se imagina si eso hubiese pasado? ¿Sí? Mi pregunta es, padre, usted que me está viendo allí, mamá, papá, hermanos en la fe, ¿usted le gustaría que, que el director de la escuela de su hijo fuera un violador en potencia? Mi pregunta es, estaría usted en libertad en mandar a su hijo a la escuela donde el director fuera un drag queen, ¿sí? Donde fuera un travesti, donde, ¿sí? Una persona que fue abusada de niño y que creció como homosexual, como lesbiana, y que usted estaría en libertad de dejarle su hijo a una persona así para que le enseñara. Claro que no. ¿Mm? Pero, pero estuvieron a punto, mire, y yo le digo, la iglesia de Jesucristo en ese tiempo salió a las calles, oró, ayunó, le clamó al Señor, y yo recuerdo que en aquella marcha hacia el Ministerio de Educación Nacional, aquí en mi país, aquí en Bogotá, en la capital, hubo marcha donde la gente se vestida de blanco, el pueblo de Dios clamando, orando al Dios de los cielos, ¿sí? Y ocurrió algo tan sorprendente, tan sobrenatural, que mientras que estábamos orando allá frente al Ministerio de Educación, hubo un temblor aquí en Bogotá, como de 4.4 grados en escala de Richter, lo que obligó a que toda la gente que estaba en el Ministerio de Educación en aquel edificio salieran evacuados por la amenaza de que el edificio colapsara. Pero la Biblia dice que Dios mira la tierra y ella tiembla. Y yo le voy a decir algo. En ese momento Dios miró a mi país. Como le suplico que ahora lo vuelva a mirar por la situación que estamos viviendo aquí en Colombia. ¿Mm? Algo más de un mes en puro paro nacional que ha traído crisis en muchos lugares de Colombia. Entonces, pero fruto de aquella oración allá enfrente al Ministerio de Educación Nacional, em, Dios obró, el Señor extendió su mano y esa cartilla, pues la tuvieron, aquella ministra tuvo que retirarla. Y yo le voy a decir algo, en este momento aquella mujer es convicta de la justicia colombiana. Está exiliada en Europa, huyendo de la justicia por las cosas que hizo aquí, ¿sí? Entonces Dios obró porque Satanás quería usar a esta mujer para darle un jaque mate a Dios en la educación a todos los niños en Colombia. Afortunadamente que el Señor lo hizo así. Y no solamente aquí en Colombia ha ocurrido eso. De hecho un candidato para las elecciones aquí en Colombia el siguiente año, un candidato llamado Gustavo Petro, asegura y dice que Colombia es un país laico, pero él se refiere a que es un país ateo, que es un país que no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿un creyente podría votar por una persona que se proclama atea? Claro que no, tenemos que tener responsabilidad delante del Dios de los cielos por eso. Pero en muchos lugares de la tierra se le quiere dar jaque mate a Dios en sus gobiernos, en sus leyes. Em, Hoy se ridiculiza por completo a una persona que hable tan siquiera de Dios, ¿sí? Em, si hay
un profesor en una universidad, se le prohíbe que hable de la palabra de Dios, pero si es ateo, se le permite. Si tiene ideas de destrucción, ideas entonces se aplaude su libre expresión, pero si es alguien que hable de valores, alguien que hable de Dios, entonces se le ridiculiza, aplica presión a esta persona para que no hable de Dios en los gobiernos ni en las escuelas, ¿sí? Y qué curioso, porque a los niños en muchos países se prohíbe que los niños y que en las escuelas se hable de Dios, pero qué curioso porque en las cárceles se permite regalarles Biblias a los presos, ¿sí? Qué curioso. Y yo creo que si quisiéramos prevenir, tendríamos que comenzar desde las escuelas. ¿Sabe qué dijo Dios? En Proverbios 22 dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Familia, yo le quiero decir algo. Mm, Conozco varios amigos, varios siervos del Señor, varios evangelistas, varios pastores que han sacado a sus hijos de estudiar de las escuelas y de los colegios, porque las ideas que les están metiendo muchos hijos de creyentes han resultado volviéndose ateos en la universidad, porque esta corriente del mundo es tan fuerte que está arrasando con cientos de miles de cristianos en todo el mundo, ¿sí? Y le están dando jaque mate a Dios en las universidades, en los colegios. Aquí en Bogotá había un colegio que hace años abiertamente en grado 10º y 11 de secundaria o de preparatoria, para que usted me entienda, estaban enseñando abiertamente satanismo. Pero hay de aquel maestro que hable de la palabra de Dios, ¿sí? Eh, ¿Qué significa esto? Que ya no queda casi lugar para los creyentes. Un policía aquí en Bogotá que conocí en una redada, en un operativo que hicieron, incautaron una maleta como con $35.000, ¿sí? Arrestaron al delincuente, incautaron la maleta. De hecho, el delincuente le dijo a estos policías, mire, si ustedes me dejan ir, ahí en la cajuela del carro, en el baúl del carro, tengo un maletín con $35.000. Pueden quedarse con este dinero y nadie sabe nada. Todo queda aquí. Déjenme ir. ¿Mm? Un policía de estos tres que era creyente, obviamente no lo hizo por sus principios, por su amor y por su temor al Señor, pero fue así que entregó el dinero, lo que le causó mucha ira a los otros compañeros, mucho enojo, así que después inventaron mentiras contra él, le inventaron procesos para que lo trasladaran a otro lugar, para ellos quedar libres para poder hacer sus fechorías a manos llenas. Mire, la Biblia dice que si usted quiere vivir piadosamente en Cristo, usted va a sufrir persecución, ¿sí? Porque el cristiano no se deja, eh, qué sé yo, coartar, el cristiano no se presta para fechorías, el creyente, el siervo de Dios, el hijo de Dios, no roba en su empresa, no estafa, ¿sí? Entonces, pero ya no queda lugar para que, así que si alguien está en el gobierno y no se unta con lo sucio, con lo turbio, con lo deshonesto, entonces le inventan procesos aquí en este país hay mucha gente honesta en la cárcel y literalmente están en la cárcel porque no quisieron embarrarse las manos con lo deshonesto y con lo turbio y con lo sucio. Entonces, eh, un cantante de reggaetón que con música que degrada a la mujer, que degrada a Dios, no sé si usted ha visto los videos de Bad Bunny, ¿sí? Música que se burla de Dios, música con mensajes Illuminati, con mensajes de destrucción, con mensajes de sadomasoquismo, con mensajes de violación, con mensajes de adorar al diablo. Fue declarado, le dieron premios
como uno de los mejores compositores de toda la historia, y su música es un asco. Y no lo digo porque sea religioso, porque sea fanático, sino porque literalmente yo no me imagino a los niños, y es que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y muchos padres están impidiéndole a sus hijos que vengan a Cristo al darle libertad de que escuchen lo que ellos quieren, que vivan la vida que ellos desean. ¿Mm? Y se nos olvida que Dios nos colocó como tutores de nuestros hijos para presentárselos al Dios vivo. Y recuerden que muchos padres, aún creyentes, que dan libertad a sus hijos para que sus hijos hagan y deshagan, ¿Mm? Están entregando a sus hijos a la muerte, porque la Biblia dice que los hijos del sacerdote Elí, aunque ellos eran sacerdotes también, eran eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor, aunque estaban dentro del templo. Hay mucha gente que le sirve al Señor en este tiempo que no conoce a Dios, que se revela contra Dios, que tuerce las escrituras, cumpliendo así la palabra profética, que el Señor no vendría sino sin que antes viniera la apostasía y se manifestara el hombre de pecado. Así que, pues, un saludo cordial para cada hermano en Cristo que está aquí conectado. Un saludo para Carlos Galvis, que lo veo por aquí. Un saludo cordial, mi hermano. Gusto saber de usted. Un saludo para mi hermano Jesse, por allá en la Florida. ¿Mm? Perdón, en Texas, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Un saludo cordial para mis hermanos aquí en Bogotá. Mi esposita que está por ahí conectada. Por aquí veo Lucelena Galvis en Medellín, un saludo cordial. Carlos Alberto Callejas, Alessandra Belén en California, saludos cordiales. Mi hermana Marlene Suárez aquí en Bogotá, mi hermana Lisa González, Rosario Velázquez, o bueno, qué bueno, desde el Canadá también que nos está por aquí, Diana Parra que está conectada, un saludo hermana. Y bueno, qué bendición también. Bueno, Carlos aquí saluda y Héctor Gómez. Así que el mundo entero le quiere dar jaque mate a Dios. Eh, Israel está a punto de ser atacado. Mire, por favor, échele ojo al Medio Oriente. No se pegue las noticias, pero vea por lo menos, si ve noticias, investigue lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Hace unos días atrás, Rusia amenazó a Israel diciéndole que si y seguía interviniendo en Gaza, que si seguía, en otras palabras, Rusia pretende que Israel no se defienda de los ataques que le están haciendo con cohetes, inmensidades de cohetes lanzados contra Israel, contra Jerusalén y aún contra Gaza, y Rusia pretende que Israel no se defienda, pero escúcheme esto. Dice la escritura, la palabra profética, que Jerusalén sería rodeada por ejércitos y entonces vendría el fin. Así que échele ojo porque está a punto de cumplirse la profecía de Ezequiel capítulo 37 y capítulo 38, que habla de la guerra de Gog y de Magog, que es Rusia que se prepara para atacar a Israel. Y todo esto en esta sola semana, querido hermano. Decían la ONU decía que el 2021 era el comienzo del fin. Imagínense esto con todo lo que está ocurriendo en pandemia. Y es que la gente se quiere ir al cielo, querido amigo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Nadie quiere irse al infierno. Todo el mundo quiere estar en el cielo, pero no, rechazan a Dios aquí en la tierra. Así que dice, si no quieres, así que en esta frase que yo pude escribir aquí dice, si no quieres estar con Dios en la tierra, ¿qué te hace pensar que estarás con Él en el cielo? La gente le está dando la espalda a Dios. La gente le escupe en la cara a Dios. Hay no sé si fue en México, un video de un evangelista que estaba bautizando personas que venían al arrepentimiento creo que en la playa, y llegó un grupo de la comunidad de LGBT a burlarse, a escupirle, a romperle la Biblia, y ellos quieren que se respeten sus derechos, pero escúcheme, estamos en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, em, donde era increíble, pero en Sodoma y Gomorra, y de hecho de ahí sale el término sodomita. Sodomita no significa una palabra
literalmente como homosexual, ¿no? La palabra sodomita eran hombres que aunque eran casados también sostenían relaciones sexuales libres en libertinaje, tanto con hombres como mujeres como con animales. Así que estamos en una sociedad sodomita en este momento, donde, donde si usted va en un autobús o está en la calle y usted de repente, bueno, por ejemplo, hay lugares de diversión para el mundo, obviamente, ¿sí? Donde hay lugares donde si usted entra con su esposa a tomarse una copa de vino, qué sé yo, una cena, a ciertos lugares no lo van a dejar entrar a usted, porque allá solamente permiten homosexuales y lesbianas. ¿M? El mundo le está dando jaque mate a Dios, ¿sí? Y los personajes más representativos y más populares del mundo, ¿sabía usted que son ateos? ¿M? Em, Presidentes que se han burlado de Dios, que quieren sacar a Dios de las leyes de los colegios, ¿sí? En México se quiere promulgar una ley, se quiere aprobar una ley donde si algún predicador, si algún pastor intenta convencer a alguien para que deje de ser homosexual o lesbiana y su vida se restaure, ese pastor, ese predicador podría ir a la cárcel de forma indefinida. Entonces, la ONU declaró este año 2021 eh, que la iglesia cristiana era la enemiga número uno de los derechos humanos en toda la tierra. ¿M? Declarando así como la novia del Cordero, como es como no deseable para el mundo y para la tierra. ¿Sí? El presidente que terminó, que no lo dejaron gobernar, donde le inventaron cientos de procesos judiciales contra él, demandas, querían declarar anticonstitucional su mandato en los Estados Unidos del presidente que salió, Donald Trump, un hombre, un hombre que hablaba de Dios, un hombre que le preguntaron en una ocasión a este presidente, le dijeron, ¿es usted el hombre más, su nombre es el hombre más famoso de la tierra? Y este hombre soltó la risa y dijo, no, ¿cómo se les ocurre? El nombre más famoso del mundo es Jesucristo. Él es el más famoso, Él es el más importante. ¿Mm? Porque se dice que, que el cargo más importante de la tierra es ser presidente del país anglosajón, de los Estados Unidos. Y él mismo le dio la gloria al Señor. ¿Y sabe qué dijo Dios? Dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Sí? Él merece toda la gloria, toda la honra. Y este presidente le dio la gloria al Señor. Este presidente habló en contra del aborto, aunque el mundo quiera aprobarlo en sus miles de formas, hay un no rotundo en la palabra de Dios diciendo, Dios simplemente dijo, no matarás. Mire que Dios no dio explicaciones en este mandamiento. Él simplemente dijo un rotundo, no matarás. Así de sencillo. ¿Sí? Que usted le quiera colocar nombres bonitos, que los gobiernos, que los políticos le quieran colocar nombres bonitos, en algunos lugares se llama eutanasia, qué sé yo, le quieren colocar miles de nombres, el movimiento feminista, que es un movimiento satánico que va contra la palabra de Dios, ya que la mujer no tiene que ser mejor, igual que el hombre, la mujer es tan valiosa, tan importante, ¿sí? Que Dios de los dos, de hombre y mujer, los hizo iguales ante Dios, ¿sí? Pero cada uno tiene su valor importantísimo, ¿sí? Tan importante es el hombre como la mujer. ¿M? Pero el movimiento feminista se burla de Dios, se burla de la palabra, rompen las Biblias, pero exigen derechos. Le quieren dar un jaque mate a Dios, ¿sí? En Argentina, cuando se aprobó el aborto, miles de personas en la Argentina batiendo las banderas, llorando, 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 levantando las manos, abrazándose, porque con aquella ley de aprobar el aborto le hicieron jaque mate a Dios.
y esperan que Dios no se quede con los brazos cruzados. Y cuando vienen, y cuando vienen momentos difíciles sobre el mundo, cuando vienen pandemias, cuando vienen pestes, cuando vienen hambres, ahí sí dicen, ¿y por qué Dios no nos escucha? Es que los mismos que protestan por una sociedad sana son los mismos que le quitan la vida al inocente. Son los mismos, ¿sí? El fruto, el único fruto de estas protestas en Colombia, que aunque muchos las apoyan, se cumplen tres cosas allí. Y ahí podemos ver si son de Dios o si son de Satanás. Porque el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Y todas estas tres cualidades se cumplen en las protestas, en el paro que hay aquí en Colombia desde hace más de un mes. Entonces, ¿quién está en todo eso? Dios no está allí. ¿Mm? Entonces, el Señor no vino a robar, a matar y a destruir, ¿sí? Y eh, Hebreos 11:38, permítame leerles el libro de los Hebreos 11:38. ¿Mm? Eh, y es que están matando creyentes en todo el mundo. ¿Mm? Están eh, en, aquí en mi país, bueno, ha ocurrido en muchos países. Bueno, había una ciudad donde había un pastor que predicaba mucho en las calles y se estaba ganando cientos y cientos de personas de las pandillas, de la drogadicción. Dios lo estaba usando para rescatar cientos de muchachos para Jesucristo, hablándoles de un propósito de vida y trayendo el Evangelio con poder en las calles. Pero a este pastor le quitaron la vida porque le estaba acabando con el negocio a varios, bueno, a una red de microtráfico dentro de la ciudad, y muchos jóvenes que se volvían a Jesucristo ya no necesitaban consumir las drogas. Así que uno de los líderes de este cártel mandó asesinar al pastor. ¿Mm? Entonces, ¿y por qué murió? Por causa de la justicia, porque él le decía a la gente que había un camino mucho mejor que las drogas, un camino mejor que la maldad, y mucha gente se estaba volviendo a él. Por eso a este hombre le quitaron la vida aquí en mi país. ¿M? Entonces, en Siria, ¿qué hablar de Siria? ¿Qué hablar de Corea del Norte, de Rusia, de China? En estos países donde es un delito tan siquiera llevar una sola hoja de la palabra del Señor. Escúcheme, la iglesia de mayor crecimiento en el mundo, de hecho me gustaría visitar China para predicar la palabra del Señor allí, visitar la iglesia clandestina, compartir con los hermanos en China, y vamos a pedirle al Señor que nos lleve a este país. Pero en este país, de forma clandestina, se están imprimiendo miles de Biblias, ¿sí? Pero es un país de más de 1.300 millones de habitantes, el país más poblado de la tierra, y la iglesia más perseguida es una iglesia clandestina allí, que es un delito reunirse, es un delito predicar la palabra de Dios, porque lo que se predica en la palabra de Dios va contra el gobierno comunista de China. Escúcheme, pero muchos países en el mundo entero están dirigiéndose hacia el comunismo, y el comunismo va a traer reprensión, va a traer ateísmo, va a traer destrucción, porque el mundo pasa eso. ¿Y sabe por qué está ocurriendo esto? Porque muchas partes del mundo están rechazando la palabra de Dios. Y yo quiero decirle que los países que han rechazado la palabra de Dios son los países más pobres y más desgraciados de la tierra. ¿Mm? Porque en cambio los países donde se le abre la puerta al Evangelio son países que prosperan, son países que progresan, son países que salen adelante. ¿Sí? Si usted quiere vivir una vida miserable, una vida de desdicha, de fracaso, ciérrele las puertas de su casa a la palabra de Dios, y no tendrá que hacer muchas cosas, sino que su casa irá a la destrucción. Pero yo le quiero decir algo a usted, que no,
aceptado a Cristo en su corazón. Deje la dureza de corazón y arrepiéntase y vuelva hacia Él. Y Dios tendrá de usted misericordia y de toda su casa, porque Él prometió. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que espero que esta palabra esté siendo de bendición para todos ustedes y espero que en su casa, que en su vida no le den jaque mate a Dios. Espero que usted abra las puertas de su casa para que vayamos allá, ¿sí? De hecho, lo que usted está haciendo en este momento es abrir las puertas de su casa para que la palabra de Dios entre allá. Pero yo le voy a dar un consejo. Si usted no se puede congregar ahora, ¿sí? Si usted no está yendo a una iglesia, búsquese una con urgencia. Si en su país, en su ciudad, quizá por las normas de bioseguridad están cerradas las iglesias, conéctese a una transmisión que haga algún ministerio, que predique la sana doctrina, que le hable de Jesucristo, que le hable de la salvación, que le hable del infierno, que le hable del arrebatamiento de la iglesia, y quédese allí, congréguese allí. Y no se congregue solamente usted, vaya con toda su casa. ¿Mm? Recuerda que Dios, en medio de la destrucción que vino, el Señor le dijo a Noé, prepárate un arca donde entres tú y toda tu casa. Así que escúcheme bien, no deje que sus hijos anden en la calle protestando ni botando piedras. Éntrelos temprano a su casa, conectes a transmisiones como estas para que usted y su casa escuchen la palabra del Señor. Y sabe que Dios bendecirá su casa. Dios protegerá a los suyos en este tiempo de angustia. Y yo le voy a decir algo para ir terminando. Se avecinan tiempos peligrosos como nunca han existido sobre la tierra. Mire, Jesús dijo que vendría tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá jamás en la tierra. Se avecinan los tiempos más peligrosos de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad. ¿Y sabe cuándo van a ocurrir? En nuestros tiempos. Usted y yo somos la generación que verá el tiempo del fin y el arrebatamiento de la iglesia. Usted y yo somos la generación que seremos arrebatados en las nubes. Pero yo le voy a decir algo. Si usted ve que su pastor, que su iglesia fueron arrebatados y usted se quedó, no le espera nada bueno sobre la tierra, porque dice que vendrá angustia, desesperación, depravación, destrucción. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. He visto en noticias como varios agarran a un hombre y le quitan la vida en televisión pública, qué sé yo, cosas que son dramáticas, que son estremecedoras, porque la gente se está acostumbrando a lo malo. ¿Mm? El mundo le está dando jaque mate a Dios, de sus gobiernos, de sus leyes. Están escupiendo a Dios en la cara. Le están diciendo, Dios, no te queremos con nosotros. Vete de nuestras escuelas, es lo que le dicen a Dios. ¿Sí? Vete de nuestros colegios, vete de nuestros gobiernos, queremos ser libres. La sociedad era una sociedad moderna, la de Sodoma y Gomorra. Le dijeron a Dios, no te queremos aquí, queremos vivir nuestra propia forma, nuestra propia perversión. Y el mundo está en perversión, el mundo pagará caro por haber rechazado la palabra de Dios. De hecho, ¿sabe qué dice la Biblia? Aquí en Tesalonicenses dice que, para ver si encuentro el texto por aquí, dice que Dios, por cuanto en el mundo entero no creyó la verdad de Dios, o sea, el Evangelio de Jesucristo, dice que Dios los entregó para que crean a la mentira, les envió un poder engañoso. Escúcheme, el mundo entero será cubierto por un poder engañoso de gobiernos socialistas, de gobiernos comunistas. El mundo entero va a ser entregado y toda la agenda mundial, escúcheme, no hay país, no hay nación, no hay gobierno que no esté bajo la agenda mundial del anticristo. ¿Sí? Por eso está escrito que los gobiernos van a colapsar, está escrito que las monedas del mundo van a colapsar,
a devaluar todas las monedas del mundo, hasta el euro se está devaluando, el peso se está devaluando, el dólar se está devaluando, y todo esto le va a dar la entrada a una sola moneda, un solo sistema de gobierno en el mundo que va a ser controlado por el anticristo, y detrás del anticristo Satanás. El hijo de perdición va a gobernar este mundo, y este tipo, este hombre cambiará los tiempos, este hombre ordenará que todo el mundo lo adore a él. Y los que lo adoran, dice que les fueron colocadas una marca en su frente o en su mano derecha. Y este número es el 666. Qué curioso que todo esto está ocurriendo en estos tiempos. Tiempos de apostasía, tiempos de COVID. ¿Sabe usted que esta pandemia del COVID ha acelerado los tiempos? Aceleró, de hecho, los gobiernos están desacelerando la economía mundial para darle poder a un solo gobierno que regirá las naciones. Un gobierno, un gobierno que le quitará la libertad a usted. Y por cuanto mucha gente rechazó al Señor, y por eso le digo, muchos que rechazan a Dios aquí en la tierra pretenden estar con Él en el cielo, y eso nunca va a ocurrir. Si tú rechazas a Jesucristo aquí en la tierra, nunca podrás estar con Él en el cielo. Así que quiero terminar con una oración. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Espero que usted se prepare, porque vienen tiempos peligrosos. Espero que usted se prepare, porque lo que está ocurriendo en la Biblia, usted se está dando cuenta que la Biblia no es un juego. Usted se está dando cuenta que lo que la Biblia dice viene a pasos agigantados. Viene guerra sobre el mundo entero, vienen más pestes. Es lo que la Biblia dice. Vienen terremotos terribles. Mire, escúcheme bien. En el siglo que acaba de pasar ocurrieron más terremotos que en 19 siglos juntos. Y lo que viene ahora es sin precedentes. Usted no se imagina lo que viene. ¿Y qué significa esto? Que usted y yo debemos prepararnos, porque Jesucristo viene pronto. Así que muchas gracias. Que tenga usted una linda noche, y que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Chao, chao.